Muy bien, creo que ya puede ingresar el doctor. Mientras preparamos entonces esta conferencia magistral, me voy a permitir leer el currículum de nuestro invitado en este día. Él es el doctor Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, es químico industrial, arquitecto, maestro en ingeniería, doctor en administración y doctor en ingeniería mecánica con mención honorífica otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México, debido al desarrollo y aplicación de modelos fenomenológicos y por su producción científica entre 2016 y 2017. Tiene 15 años de experiencia en la docencia y actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el área de estructuras desde el año 2016. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura y posgrado y actualmente también cuenta con 4 patentes otorgadas en el ámbito de tratamiento de aguas de formación, una patente en evaluación de productos biodegradables y 2 patentes en evaluación por parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Cuenta con 7 registros de derecho de autor y en los últimos 5 años ha publicado más de 30 artículos en revistas indizadas e indexadas. Desde 2010 ha colaborado en proyectos apoyados por el CONACYT en conjunto con la UNAM y su actual centro de trabajo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Su desarrollo profesional se encuentra principalmente en el diseño y construcción y en el trabajo con industrias de la producción y evaluación de materiales. Ha participado en la evaluación de tecnologías de biocombustibles en países como España y Colombia y ha evaluado también nuevas tecnologías sostenibles en el tratamiento de aguas de formación en Estados Unidos. Cuenta con diversas estancias científicas en diferentes países como Cuba, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, España, Rusia y Reino Unido, y es miembro activo de diversas sociedades, además de la red Proterra, colaborador de la Cátedra UNESCO sobre Arquitecturas de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible de Craterre. Y el día de hoy nos acompaña con la conferencia magistral Alternativa Sustentable para la Construcción como estrategia de solución a los problemas actuales de vivienda. Así que damos la más cordial de la bienvenida al doctor Edgardo y le cedo los micrófonos y la cámara para que nos deleite con esta maravillosa conferencia magistral en este primer día de actividades del Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria en su 13ª edición. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Una disculpa por el detalle del micrófono. Voy a tener que usar el micrófono de un equipo y la computadora en el otro porque tenemos un pequeño problema de red. Sin embargo, si me indican, doctor, si me puede escuchar correctamente. Sí, lo escuchamos correctamente y también se ve la presentación. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues primero que nada, agradecerles la invitación y el poder tener esta oportunidad de presentar en este 13º Congreso Internacional en la Academia Mexicana Multidisciplinaria uno de los temas que hemos desarrollado en la institución y que es de interés actual por diversos problemas que vamos a ir abordando a lo largo de la charla. Para ello, bueno, preparé algunas diapositivas, pero antes de comenzar, sobre la alternativa sustentable que estamos trabajando para la construcción de viviendas y como una estrategia de solución del problema nacional, sí quiero darle el agradecimiento. Dar el agradecimiento a las diversas instituciones con las que estamos compartiendo y realizamos investigación. Para ello es importante señalar que solos pues no podemos lograr mucho. En conjunto hemos logrado diversas obtenciones de investigaciones y de generación de conocimiento. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, en específico la Facultad de Arquitectura en la que me encuentro, ha colaborado con el Instituto de Ingeniería de la UNAM y otras facultades, con también la Facultad de Arquitectura que se encuentra en la Universidad de Sevilla, con la que tenemos colaboración, con la Universidad de La Habana la Universidad de La Habana y diversas facultades que nos apoyan tanto en investigación como en los aspectos relacionados con la parte química y de evaluación de materiales, entre otros. Nosotros aquí
lo que hemos visualizado es que el trabajo colaborativo también con el Instituto Tecnológico Nacional y alumnos del programa Delfín, así como estudiantes de otras carreras, ha podido generar una diversidad de temas que se han abordado y han podido responder a ciertas necesidades a lo largo de los años. En el caso del Tecnológico Nacional de México, con el Instituto Politécnico Nacional, con el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, con el Instituto Tecnológico de Los Mochis, también con el de Pachuca y otros que hemos tenido colaboración, así como la Universidad de Leeds, han permitido que conozcamos más sobre la mecánica de materiales y la generación de nuevos materiales. Bueno, dicho esto, el agradecimiento tanto a la asociación como a las diversas instituciones con las cuales colaboro y que inicio con ello para, bueno, sepan que reconocemos que todo lo que voy a presentar es producto de este trabajo colaborativo, podamos tratar los aspectos que se han planeado para esta pequeña presentación. Primero, las generalidades que vamos a abordar sobre la problemática de vivienda y cómo es que de ahí se desprende un estudio que se encuentra en diversas áreas, es multidisciplinar e interdisciplinar, a hablar de algunas nuevas necesidades, después algunos de los componentes de la construcción, y ya de ahí platicarles los análisis que hemos desarrollado, las evaluaciones, las pruebas, y terminando con la parte multidisciplinar que es necesaria que nosotros sigamos abordando. Esta es una imagen que se da como parte de lo que hemos estado viendo día a día cuando hablamos de vivienda en México. Es una nota periodística que salió el 24 de mayo de 2021, en donde a partir de un análisis que se hace de vivienda en México y un reporte de la CONAVI, se dice que el 26.5% de la población de México vive en rezago habitacional. Esto es lo que conocemos como problema nacional. ¿Por qué? Porque es algo que está produciendo, tiene un impacto negativo en la sociedad mexicana y está relacionado en dónde vivimos. Como ustedes saben, la vivienda es uno de los primeros lugares o espacios que nosotros utilizamos para pasar un tiempo, dormimos y hacemos muchas actividades. Las actividades familiares también se llevan a cabo preponderantemente en una vivienda. Y el hablar que el 26.5% de la población, más de 30 millones de habitantes en México, viven en rezago habitacional, habla que no existen la estructura que cumpla con los requisitos fundamentales de vivir en un espacio. Entonces, esta parte general, pues es interesante porque de ahí partimos para saber que hay que entender qué sucede. Hay sociólogos que se están encargando de entender cómo es que ocurren todas las interacciones sociales para las nuevas viviendas, y hay otras personas que están trabajando en generar bueno, otro tipo de recursos como diseño arquitectónico, que vamos a abordar brevemente, y nosotros que abordamos la parte de los materiales. Así también, dentro de las estadísticas actuales de vivienda, encontramos que, bueno, Tamaulipas tiene un rezago aproximado del 10% en los ámbitos de vivienda. Está por debajo de la media nacional. A nivel Latinoamérica se encuentra en un 40% de la totalidad. O sea, también estamos debajo del nivel en el que se encuentra Latinoamérica y estamos por debajo de la media de muchos lados, pero seguimos teniendo un 10% en déficit de vivienda. Esto es importante señalarlo. Tenemos problemas y rezagos en todo el país, principalmente en Veracruz y en Chiapas. Y lo interesante es poder entender también que hay una relación que también los sociólogos han empezado a estudiar, relacionada a la estructura y la forma o la formación
de las personas que habitan la vivienda. Es importante señalar que las personas que tienen una mejor calidad de vivienda, o más bien que tienen menor rezago en vivienda, se encuentra dentro de las que tienen mayores estudios. Los que se forman o tienen una mayor formación académica tienen una mejor calidad de vivienda. Y esto, pues generalmente también se relaciona con el poder adquisitivo que pueden tener los individuos. También es importante señalar que la mayoría de las personas busca una vivienda nueva, algo que satisfaga sus necesidades, que bueno, sea recién construido. Pero también hay otro ámbito importante, la autoconstrucción o el que nosotros hagamos nuestra propia vivienda es lo más común en el país. La mayoría de ustedes conocen a personas, amigos o ustedes mismos que crearon o edificaron su propia vivienda. A lo mejor un amigo, el papá, el hermano, los primos, los amigos se reunieron y empezaron a construir su casa. O simplemente contrataron a un albañil o oficial de obra para que comenzara la construcción de acuerdo a lo que ustedes creían que era lo que necesitaban o los recursos económicos. Sin embargo, pues seguimos teniendo un problema importante. Hay factores económicos y tasas de desocupación en las viviendas. Hay otro problema también relacionado. Existen viviendas, y muchas, que no están ocupadas. Generalmente estas son invadidas por ciertas personas en ciertas colonias. Normalmente las invasiones se dan en algunos casos de pobreza o pobreza extrema. Entonces, tenemos ahí otro punto a considerar, que es la desocupación y qué vamos a hacer con esas casas que no se están ocupando. Para ello, vamos nosotros aquí un momento, por favor. Vamos a hablar sobre la parte que hemos abordado, pero principalmente las alternativas que podemos seguir. Hasta aquí, pues hemos visto primero que hay necesidades, que tenemos un problema que se cataloga como problema nacional. Fíjense que en este punto ni siquiera hemos tocado o no tocamos el problema que tienen las viviendas reales. Ahora que se ha hablado mucho del COVID y que las conferencias por la mañana nos platicaban de todos los avances, las necesidades relacionadas con esta enfermedad y la pandemia, ni siquiera se considera como parte de la problemática aún, pero ya lo es. O sea que si teníamos los problemas de rezago de vivienda y unimos a los problemas de la vivienda tal como está diseñada hoy en día, pues vamos a incrementar todos estos problemas. Por ello, pues tenemos que empezar a ofrecer alternativas. Uno de los problemas que tenemos cuando hablamos de las alternativas es el costo. La mayoría de ustedes sabe que construir pues, es caro. Necesitan ahorrar un tiempo, necesitan pues, conseguir un préstamo, y de esta manera ustedes pueden empezar a pensar en que en algún momento adquieren su casa o crean una casa nueva. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer muchas cosas y hay personas trabajando en diversas áreas. Uno de los trabajos que hemos realizado y una de las alternativas que se propone es el uso de material vernáculo. Y es lo que nosotros hemos ahondado un poquito más. ¿Qué son los materiales vernáculos? Bueno, los materiales vernáculos son aquellos que están disponibles de forma natural en el entorno circundante a donde queremos desarrollar una vivienda o muy cerca de ella. Hablamos de materiales vernáculos cuando vemos la palma, las fibras, el bambú, entre otros materiales, pero también dentro de los materiales vernáculos se encuentra la tierra. Y es algo, o es un material que se ha utilizado por mucho tiempo
pero que estamos intentando retomar. Esto no es una tarea fácil. ¿Por qué? Porque la gente no quiere construir con tierra. Consideran que está relacionado a la pobreza, pero bueno, también es cierto que podemos diseñar con tierra exactamente los mismos tipos de vivienda con las formas que conocemos si establecemos sus propiedades. Esta conferencia está enfocada a lo que hemos desarrollado con la cuantificación. En algún momento, si nos vuelven a invitar o hay tiempo en otro evento, estaremos publicando o difundiendo la parte que hemos desarrollado desde la perspectiva del diseño arquitectónico. También otra consideración que nos lleva a tener ciertas dificultades son las características medioambientales en las que se vive dentro de la zona. Tenemos temperaturas muy altas, tenemos una humedad muy alta, y no solamente tenemos esas características en la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira. Si ustedes se mueven hacia el norte del estado o hacia el centro, van a encontrar que tenemos una cantidad enorme de tipos de clima, como la que se puede visualizar en la diapositiva. Hay mucho calor o hay zonas que tienen promedio temperaturas muy altas en el centro del estado. Hay otras que, bueno, son más frescas hacia el centro el centro izquierdo, bueno, más bien el oeste del estado de Tamaulipas, pero tenemos diversas formas en percibir y tener un medio natural que nos permita emplear los materiales más adecuados. Y si ahora nos vamos al país, pues todavía tenemos más variaciones de temperatura y de humedad. Y además también podemos añadir que hay ciertas características de sismos que los materiales deben considerar. Lo que todos aquí estamos seguros es que la mayoría tiene que construir con un material en cuya casa deben colocar un sistema de climatización, tienen que poner por lo menos un sistema de enfriamiento pequeño. La mayoría de ustedes adquieren un clima, un aire acondicionado, porque no aguanta el calor a veces en ciertas horas del día, en ciertos meses del año. Aun cuando tenemos esto, seguimos construyendo con los mismos materiales y seguimos empleando las mismas estructuras. Y el Infonavit continúas con los mismos criterios de diseño y empleo de materiales. Y es aquí donde empieza la parte interesante del reconocer el material. Tenemos un problema de vivienda, tenemos problemas con los materiales actuales, principalmente con la transferencia de calor, pero también tenemos una alternativa que, aunque es milenaria, todavía no es muy bien percibida por los usuarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues mayor investigación en estos materiales. Si la gente percibe que este material no es adecuado, es porque no hemos desarrollado suficiente investigación y publicación de este conocimiento para atraer la atención y emplear el material. La primera ventaja que queda clara es el costo. No se ha tenido observaciones en cuanto al costo que estén en detrimento del mismo, pero sí tenemos otras características que hay que emplear. La primera de ellas está relacionada pues, con la parte térmica, y es donde viene lo interesante dentro de la arquitectura de los espacios y el empleo del material. Necesitamos poder contar con el análisis de qué sucede dentro del mismo. Y para ello se deben comprender o considerar los términos más generales de la termodinámica y en general de la estadística, de la mecánica estadística, para poder comprender qué sucede con este material. Así también, todos los procesos de transferencia de calor ya son muy conocidos
cualquiera que estudie ingeniería mecánica, inclusive ingeniería civil, en química, en muchas carreras, pues conocemos todas las ecuaciones de fenómenos de transporte, en donde también se encuentran las de la parte térmica, principalmente los procesos de radiación, conducción y convección, y muchos modelos matemáticos. ¿Y por qué, si existe tanto conocimiento, seguimos teniendo casas iguales y los mismos problemas? Bueno, porque no hemos llegado al punto donde utilizamos y aprovechamos el conocimiento existente en los nuevos materiales. Y es ahí donde los investigadores, en este caso dentro de la universidad, en conjunto con otras instituciones, interactuamos para poder entender qué está sucediendo con aquellos materiales que son susceptibles a utilizarse dentro de la construcción. ¿Por qué es importante conocer la parte térmica? Bueno, porque esto puede darnos la idea y poder realizar un estudio de la confortabilidad. Si yo creo un material de la construcción adecuado, que cumpla con ciertas características, puedo emplearlo en una edificación y hacerla confortable. Esto es, que se encuentren ustedes a gusto dentro de la misma. Preferentemente con sistemas pasivos de enfriamiento. ¿Cuáles son los sistemas pasivos? Bueno, aquellos que solamente por el diseño mismo permitan tener una temperatura estable, que en nuestro caso corresponde a entre 25 y 26 grados Celsius dentro del hogar o dentro del edificio. Dentro de la facultad, desde hace varios años, se llevan a cabo los análisis de confortabilidad y podemos catalogarnos dentro de una sección en donde la humedad óptima se encuentra en un mínimo de 20% y en un máximo de 80%, con una temperatura de hasta 25.5 grados Celsius. De aquí podemos pasar entonces a hacer todos los diversos estudios y comenzar a analizar qué sucede con cada uno de los componentes de estas construcciones. Los componentes son mezclas o conjuntos de mezclas de materiales conocidos en donde se analizan en diferentes niveles. Por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, yo tengo el material nuevo que voy a utilizar en una construcción como muro y quieren saber qué está sucediendo. Bueno, hay una área de la ciencia, como la química o la física, que le interesa el nivel microscópico, que es el nivel más pequeño y que se encuentra del lado izquierdo dentro de las diapositivas. Queremos saber a nivel de partícula qué sucede, cómo se comportan, y conociendo estas propiedades vamos a poder irnos a las propiedades globales. Pero vemos otras personas que nos interesa el nivel mesoscópico, que es visible a cierta escala microscópica. Esto es, necesitamos un equipo para poder entenderlas, pero nos permite mejorar la interacción entre componentes y obtener el material deseado. Y hay otras personas, que también es parte de lo que hacemos dentro de la universidad, que nos interesa también el nivel macroscópico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo un material como cemento, arena y grava, son macros, los uno y veo sus propiedades, principalmente de resistencia. Y de esta manera, con estos niveles que ya están bien documentados, que se han hecho a lo largo del tiempo y que Bautista Gutiérrez publicó por ahí de forma muy condensada en una revisión que realizan, bueno, lo comenzamos a homologar para nuestros componentes materiales. Y añadimos algo más: aditivos y elementos que nos permiten mejorar la interacción de los componentes. De esta manera, con los materiales de tierra,
que ustedes conocen comúnmente, generalmente arcillosos, los tomamos, los mezclamos y podemos construir un elemento de una edificación. Pero no solamente con esto. Añadimos estos estabilizantes y aditivos que han sido publicados a lo largo de los años y que podemos nosotros emplear en la zona y regionalizar o contextualizar con lo que tenemos aquí en la región. Esto lo hacemos dentro de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en conjunto con otras instituciones mencionadas al principio. Y bueno, hemos tenido que no solamente utilizar la información existente y las mezclas con estos aditivos. Hemos tenido que llegar al punto en donde si hablamos de contextualización, regionalización o material vernáculo que se puede obtener en la zona, bueno, hemos tenido que plantar nuestros propios elementos naturales, que en este caso ha sido la sábila, el nopal y la lechuguilla, a partir del cual se han podido obtener diversos componentes que mejoran las propiedades de estos materiales. Este proyecto, que fue fondeado por el CONACYT en el 2017 con la doctora Yolanda Aranda, permitió reconocer la utilidad de ciertas fibras naturales en específico, que en la zona se encuentran de manera sencilla y rápida y que corresponden al ixtle. El ixtle, dosificado con tierra y algunas sabias naturales, nos permite obtener una mezcla ideal para la construcción. Y de aquí la pregunta que generalmente nos dicen es, oye, ¿y si se pueden hacer bloques? ¿Sí se puede construir una vivienda similar? Bueno, sí, sí es posible, y sí es posible contar con esos materiales. También hemos y estamos realizando una investigación en conjunto con la Universidad Autónoma de Guadalajara sobre el lirio acuático con diversas propiedades de diferentes zonas, diferentes formas de secado, en donde estas microfibras las unimos a ciertos materiales y estamos buscando la manera en que podemos obtener estos elementos. Es muy importante señalar que no es una mezcla sencilla y ya lo creamos. Tenemos que realizar las mezclas de diferentes maneras, comprimir en algunos casos y después evaluar. Las evaluaciones se realizan dentro del laboratorio de materiales y dentro del centro de investigación de la FADU. Ahí, con todos ellos, podemos caracterizarlos mecánicamente y podemos entender muy bien qué es lo que, cómo responden a las diversas necesidades mecánicas de la sociedad y, bueno, de la región. Las pruebas que realizamos son, bueno, mecánica a la compresión, permeabilidad, tensión, flexión, tracción, pruebas de superficie, entre otras. Y aquí voy a tocar algunas de las más relevantes que se realizan y que en conjunto con otros estudiantes hemos llevado a cabo. Esto no solamente lo aprendemos en la zona y se realiza con los equipos que se han adquirido con apoyo del CONACYT, del propio fondo interno de la facultad y de la universidad, sino que, bueno, con la relación con otras instituciones como la que podemos visualizar en la diapositiva de una visita que realizamos a diversas instituciones en Inglaterra. Bueno, pues hemos podido trabajar y continuar analizando. Cuando hablamos de un sólido, esta es una diapositiva que normalmente le pongo a mis estudiantes de resistencia a materiales, en donde les digo, bueno, un material utilizado en la construcción debe ser evaluado en todas sus propiedades. Y debemos entender la física del comportamiento interno del mismo. Pero no solamente eso, sino que existen ecuaciones desde inicios del siglo XX que ya nos permiten responder y entender
los esfuerzos y deformaciones que deben soportar y cómo se están desarrollando con toda esa interacción con el medio ambiente. Entonces, todo lo que realizamos nosotros con tierra, lo evaluamos y entendemos qué es lo que pasa en el seno del sólido. Para esto, bueno, destaco una publicación del 2014 en donde primero comenzamos con el análisis de la resistencia mecánica a la compresión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las mezclas que realizamos con tierra, si las comprimimos de una forma medida, podemos tener resistencias altas. La resistencia que podemos alcanzar con combinaciones muy bajas de cemento, menos del 6%, pueden subir hasta 140 kilogramos por centímetro cuadrado para una construcción. Esto nos puede permitir, para ciertos diseños, edificaciones de hasta 2 niveles. Entonces, hemos desarrollado una investigación que soporta que hay resistencia mecánica a la compresión para estos materiales. Y bueno, no solamente esto, hemos desarrollado otras pruebas en donde hemos visto cómo se comporta a la flexión, cómo se comporta al paso de líquidos, cómo se comporta con respecto al crecimiento de microbios, de hongos o de otros, comparado contra los tradicionales de cemento arena o morteros o concreto. Y pues también algo muy importante, la caracterización a lo largo del tiempo después de pruebas de degradación o pruebas de envejecimiento. O sea, tenemos que hacer una evaluación global del material para poder garantizar que es útil y que podemos tenerlo dentro de una vivienda. Para ello, bueno, no solamente nos funciona el realizar la prueba de caracterizarlo, sino podemos mejorarlo. En la parte superior de ustedes lo que se visualiza es una prueba en donde colocamos el sólido y vemos el paso de diversos líquidos. Y podemos ver la estabilidad que tiene el sólido a nivel mesoscópico. También pues, se realiza una caracterización del suelo arcilloso o del suelo en general que utilizamos. Y en la parte inferior media, lo que se visualiza es las primeras 2 tabletas, en donde utilizamos estabilizantes naturales con sábila y nopal, y el de la derecha sin estos estabilizantes después de una colocación en la cámara de intemperismo homóloga a 10 años de envejecimiento natural. Y podemos ver que cuando colocamos nuestras sabias naturales, principalmente sábila o extracto de sábila, se tiene un mejor comportamiento a lo largo del tiempo. Y así hemos podido introducir otros componentes para mejorar esta propiedad. Y bueno, la prueba de la flexión, también hemos visto que si no utilizamos fibra, tenemos un corte o una resistencia que se asemeja en comportamiento al concreto, pero si añadimos fibra, podemos reducir la forma en que se lleva a cabo la falla o retrasar el tiempo en que se rompe. Cuando una viga falla o se rompe, es porque flexiona y rompe, ¿no? En un punto, lo hace casi instantáneo. Cuando realizamos la colocación de fibras de este tipo, la falla es más tardada, se deforma y da tiempo inclusive que se lleve a cabo el desalojo de donde se esté utilizando. Y el análisis de superficie que hemos documentado en diversas publicaciones, como un libro que ya hemos publicado en el 2020, un colofón, pues nos permite ver cómo es que se va degradando desde afuera hacia adentro con diversos ambientes. Este análisis de superficie también ha requerido el empleo de nuevos modelos matemáticos de dimensión fractal, acoplados a superficie, y bueno, es lo que cada vez desarrolla un conocimiento más profundo de qué puede suceder o qué sucede en el fenómeno de superficie.
Y bueno, tenemos garantías de la resistencia mecánica a la compresión, de la resistencia a la tensión, de la humedad y del envejecimiento. Y lo primero que nos dicen es, bueno, ¿y cómo sé que una vez que tenga yo la edificación, pues realmente va a haber una mejora energética o reducción de emisiones? O todo eso. Bueno, hay muchas normas que nos permiten hacer esta evaluación. En la diapositiva se observan algunas de ellas. Por ejemplo, las de la ENER, la 007, la 008 y la 020, hablan en conjunto de cómo se debe llevar a cabo la realización del análisis de la eficiencia energética de una edificación. Y es donde comienza otra parte del análisis de la necesidad, donde decimos, bueno, ¿yo qué necesito para saber si tengo eficiencia energética y reduzco los niveles de consumo de electricidad por clima? Bueno, hacemos la evaluación y el uso de estos modelos establecidos y es donde encontramos que necesitamos otras propiedades específicas relacionadas con la térmica del material. Esto también se encuentra en conjunto con otro tipo de información que se necesita de la sustentabilidad y que está relacionada con las emisiones y otros análisis que debemos garantizar. Esto es, nuestro material es resistente, se puede proponer la construcción, pero hay que garantizar que en realidad va a mejorar la eficiencia o va a eficientar la energía y que es sustentable. Hay diversas normas que nos permiten hacer esto. La norma 164, la norma mexicana 164, nos permite poder hacer el análisis de las edificaciones sostenibles y está relacionado con la ISO 15392 del 2008, que por cierto ya está en evaluación la del 2019 y no tarda en salir la norma. Y bueno, tenemos muchas otras observaciones que nos han dicho como, oye, ¿y cómo sabes del envejecimiento si funciona nada? Bueno, hay ya normas de la ACPM que nos permiten hacer esos estudios que se pueden contrastar contra otros, además de las resistencias que tenemos. Esto es interesante porque las evaluaciones son muy similares a las que se realizan en otros tipos de materiales y en otras mezclas. Y esto han sido muy similares a los que sucede en crudo, en petróleo crudo que se transporta en el país. Tal que hemos también colaborado con personas, de hecho se visualizan en la diapositiva, en el Instituto de Leeds, en Inglaterra, en donde hemos podido desarrollar pruebas con crudo para entender qué sucede con los sólidos, y esa comprensión de interacción ha sido en principio la misma que la del material vernáculo cuando se realiza en la construcción con tierra. Y hemos encontrado similitudes de la interacción de fase asfaltenos o sólidos en medios coloidales de crudo y el sólido que constituye un material en conjunto con los aditivos viscosos para poder generar nuestras mezclas. Y podemos hacer modificaciones y evaluaciones de productos que mejoren estas propiedades de la misma manera. Entonces, ha sido interesante ver cómo desde la ingeniería química y petrolera estos mismos principios nos han funcionado para la parte arquitectónica y del estudio de elementos de la construcción, estos materiales y mezclas. Y a su vez, con diversos físicos que nos han podido mejorar los modelos matemáticos para poder entender qué sucede desde la perspectiva de los fenómenos de transporte. La parte natural se garantiza a partir del análisis de ciclo de vida y el análisis de huella de carbono, entre otros. Y en este caso también hemos realizado los estudios y es algo en donde, bueno, muchas personas nos han atacado dentro del área de los CIACOTS, de los estudios y de las presentaciones cuando las realizamos en los congresos de tierra, porque hay que ser claros en una cosa. La tierra es útil, sí, podemos tener materiales que sirven para construir, sí, y es sustentable a veces. Y es donde tenemos el primer problema. ¿Cuándo es sustentable estos materiales?
cuando se encuentran en ciertas zonas dentro de la región de uso. Quiere decir que si ustedes quieren utilizar nuestros materiales de tierra, la arcilla, champayán que consiguen en Altamira, ¿puede construirse en la periferia de Tampico, Madero, Altamira? Sí. Con esos mismos pueden construir de manera sustentable en Veracruz, a 500 kilómetros de aquí. No. Esos mismos materiales, el hecho de trasladarlo 500 kilómetros implica que hay un consumo adicional y generación de emisiones por toda la maquinaria que se ocupa para trasladarlos. Y es ahí donde en algunos casos va a ser más sustentable construir con concreto que construir inclusive con tierra o con palma. Inclusive en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad del Hábitat, encontraron que la parte de la palma ya no es sustentable en ciertas regiones donde se daba de forma vernácula, porque se deforestó la zona donde se daba palma y ya no es sustentable construir con ella. Por eso es muy importante no solamente creer en la sustentabilidad porque es una platita, porque lo saqué de aquí al lado, porque saqué el agua de aquí. No es suficiente, hay que hacer el estudio. Y uno muy sencillo se presenta en la publicación del 2020 que tuvimos en una revista internacional sobre las tecnologías de baja generación de carbono, de dióxido de carbono, y bueno, también estamos por terminar de publicar lo que aquí estoy colocando con la doctora María Teresa Sánchez Medrano, en donde ella nos apoyó con el estudio del análisis del ciclo de vida en conjunto con la doctora Yolanda Aranda, y hemos encontrado que sí, en algunos casos es muy sustentable, altamente sustentable, pero hay que tener cuidado porque se debe analizar toda la vida, desde que nace hasta que muere, o desde la cuna a la tumba, como dicen otros autores, para poder realmente garantizar la sustentabilidad. Y esto, bueno, también se puede generar y se ha logrado estudiar y entender para ciertas zonas. Y la otra sección, la parte térmica. Los modelos matemáticos nos han podido implementar y bueno, para conocer e implementar pruebas que nos dicen el retraso térmico. En el caso de la Tierra, que son los resultados que se visualizan en la diapositiva, hemos encontrado que hay un retardo en la transferencia de calor con respecto a otros materiales como el concreto. Y ha sido benéfico porque pues quiere decir que las casas son más frescas. Ojo, muchos me dicen, no, pues era obvio, en la zona del pueblo de mi abuelita tienen estas casas y son muy frescas. Sí, eso podemos visualizarlo, pero recuerden que en investigación, pues mucha gente no nos lo cree y tenemos que evidenciarlo, analizarlo, no solamente con la construcción de ellas, sino con los materiales que estamos utilizando de la zona. Y bueno, hemos podido también ajustar diversos modelos para poder entenderlo. Estos estudios se han mezclado con otros, como bambú, madera, las mezclas de arcilla y morteros de cemento, y pueden visualizar aquí cómo es que con respecto a la térmica, pues hay una reducción sustancial en los coeficientes de difusividad térmica y en la conductividad térmica misma. Y por lo tanto, vean cómo es que de 0.53 solamente utilizar tierra disminuye a la mitad de la transferencia de calor. Quiere decir que va a tardar mucho más en llegar el calor y tener una mayor temperatura en la cara interior de los muros, cosa que es normal aun cuando tengamos bloques con huecos que se calientan en el lado sol y ustedes después de la noche dicen, no, lo toco por dentro y es muy caliente. Bueno, esta es una de las propiedades. Aquí, esto ya se hace en otras zonas y bueno, hemos tenido que viajar. Es un trabajo que también tenemos publicado, uno de nuestros estudiantes de maestría, Ricardo Morales Cristóbal, bueno, publicó los resultados obtenidos de su tesis, que fue sobre esto y también algunas propuestas de edificaciones. Y esto, bueno, está relacionado con la conductividad térmica de lo que llamamos tierra vertida, que es una tierra que puede utilizar cierta cantidad de cemento en mucho más bajas cantidades con respecto a la de un concreto tradicional, y podemos tener
si utilizamos aún con la reducción de cemento hasta 14.5 megapascales comparado contra un concreto tradicional de 20, pero con la reducción del 70% del cemento utilizado. O sea que no quiere decir que queramos eliminar todo el cemento, ni que ya el cemento es malo y no lo vamos a... No, solamente vamos a intentar reducir el consumo de cemento, utilizar materiales vernáculos e incrementar el uso de tierra, que puede presentar y que presenta formas seguras de uso. Esto también está publicado en uno de nuestros trabajos. Esto va a ir relacionado con el diseño arquitectónico. Ya hay muchos programas que realizan este análisis, no solamente del gobierno, sino también algunos otros privados como el Revit, en donde pueden visualizar aquí en la diapositiva algo muy interesante, ¿no? La presencia de una ventana en la parte superior hace grandes diferencias en las necesidades energéticas para mantener una temperatura confortable. Y pueden visualizar cómo es que sin solamente esa ranura en la parte superior de una construcción de una cúpula, marca grandes diferencias. Inclusive vean que aquí en los extremos, que son los meses más fríos, diciembre, enero, van a encontrar que necesitaríamos utilizar calefacción si colocamos la ventana. En cambio, si nosotros necesitamos, bueno, no tenemos ninguna apertura, todo el tiempo necesitaríamos consumir energía para mantener la temperatura confortable. Eso solamente con el diseño que también hemos abordado en esta facultad. Y bueno, todos los modelos que nos han permitido simular esa transferencia de calor a través de los muros, de los espacios ya habitables. Para finalizar, bueno, estas últimas diapositivas, pues queremos colocar o deseo destacar dos pequeñas conclusiones. Una es que requerimos el uso de materiales sustentables, pero no solamente el material sustentable, también necesitamos un adecuado diseño arquitectónico. Eso, bueno, ya es material de otra conferencia, de otro tipo de publicación, en donde ya hemos abordado esto y también estamos trabajando con la estructura de la vivienda. Y debemos considerar las necesidades humanas y las circunstancias del contexto. No es solamente como hemos vivido hasta el día de hoy, por eso es que tenemos casas muy calurosas, casas mal orientadas, casas que se degradan rápido. Bueno, porque no hemos logrado llegar a la sociedad y explicar que existen arquitectos e ingenieros civiles formadas en el área de la construcción también, que pueden respetar la salud, las morfologías necesarias, las deseables, la topografía del medio y la disponibilidad de materiales, además de muchos otros criterios. Y aquí es donde también destaca que la situación actual y pandémica está relacionada con esto. Hemos visto que todas las enfermedades necesitan ventilación, ciertos criterios que deberán ser aún más considerados dentro de una vivienda. Aunque el arquitecto, bueno, todo arquitecto que ustedes contraten siempre va a proponerles una vivienda con el menor uso de medios mecánicos de climatización, porque es nuestro compromiso en la formación de arquitectura. Debemos considerar los diseños que menos impacten al medio ambiente. Y tenemos algunas muestras aquí en la facultad. Esta casita, de hecho, se comenzó en el 2007, donde utilizamos tierra con bloque de tierra comprimido, todavía está levantada, todavía no se cae nada, gracias a Dios, no se ha degradado. Lo que se ha degradado es la madera, curiosamente por las polillas que pues desafortunadamente cayeron. Es una zona, es un campo que tenemos dentro de la facultad en la parte trasera, en donde nos han permitido desarrollar los diferentes prototipos de vivienda. Y bueno, este es otro del que les platicaba, es una cúpula de tierra que tenemos aquí en la facultad, que se desarrolló en el 2010 aproximadamente por el doctor Rubén Brooks, en conjunto con la doctora Yolanda, la doctora Tere, el doctor Víctor García, la doctora Dan Espuna, en paz descanse, en donde también hemos podido ver cómo se comportan estas combinaciones y los diferentes elementos. La tierra utilizada como bloque, la tierra apisonada, la tierra cocida, con muchos otros aditivos. Y más recientemente, en el 2017, construido en un proyecto de la doctora Yolanda Aranda, una vivienda de tierra vertida,
que empleó también bloques de tierra, construido 100% con tierra y una techumbre de madera, en donde, bueno, empezamos a experimentar también con combinaciones de acero en mallas muy delgadas, las más delgadas y abiertas, para poder mejorar la resistencia. Y bueno, hemos hecho muchos experimentos que además nos llevan a acabados muy atractivos, acabados que cumplen con características de un mortero. Dentro de la casita anterior, adentro hicimos aquí un mural donde diferentes compañeros, alumnos, una investigadora de la Universidad de Argentina nos pudo apoyar también con estas nuevas técnicas que hemos podido asimilar. Y bueno, todo esto lo hemos logrado con las sinergias, con las diversas instituciones que en principio se señalaron, con recursos del CONACYT. Quiero realmente enfatizar que si no fuera por el apoyo del CONACYT y de los proyectos que nos han aprobado, que aún tenemos en curso, recientemente aprobaron el fortalecimiento de la infraestructura para dar mantenimiento a los equipos que nos han permitido hacer todo esto. Anteriormente, en el 2017, nos apoyaron para adquirir gran parte de los equipos, y junto con las otras instituciones, como el Tecnológico de Ciudad Madero y los investigadores del Tecnológico, como el doctor Melo, la doctora Nancy Zavala, entre otros, hemos podido colaborar mucho. Y hay muchos otros investigadores con los que hemos comunicado, colaborado, intercambiado ideas de petróleo, de tierra, entre otras cosas. Y bueno, solamente por una cuestión visual puse algunos de ellos, pero son muchos los que en el mundo hemos interactuado, además de la red Proterra, que bueno, aquí no coloqué porque esa también es otra gran plática que podríamos tener de los desarrollos con la red, y bueno, Craterra, ¿no? que se han desarrollado. También un agradecimiento a los estudiantes que han colaborado en el desarrollo de esto, en arquitectura. Todos los que ven aquí son estudiantes de arquitectura, y los que vieron en las diapositivas anteriores en los talleres, también tenemos estudiantes de diseño gráfico. Esto es, bueno, necesitamos una multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, interacción con otras áreas, con los ingenieros químicos, los físicos, los matemáticos, y bueno, muchos otros, que en esta academia mexicana multidisciplinaria sí nos da una buena cabida para ver y demostrar que es posible esta multidisciplinaridad entre las carreras. Con esto, bueno, nada más me quedaría de nuevo agradecerles que hayan estado escuchando esta conferencia. Espero haya sido de su agrado, espero haya sido también de satisfacción por parte de la mesa directiva de la asociación, que amablemente me ha invitado. Muchas gracias, y bueno, tenemos creo unos minutitos para preguntas. Dejo también mi correo electrónico, mis dos correos electrónicos, el de la UAD y el de la UNAM, por si alguien tiene alguna duda adicional o algún comentario, o quiere saber un poquito más, o quiere obtener los artículos, porque algunos yo sé que son de paga. Bueno, por correo me los pueden solicitar. Pues muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Agradecemos enormemente que nos haya acompañado en esta primera conferencia magistral. No tenemos registradas preguntas directas de los asistentes. No sé si alguno quiera levantar la mano virtual y hacer alguna pregunta. Si no, yo tengo una pregunta que a lo mejor va a ser un poco obvia para algunos, pero mencionaba, por ejemplo, que pues no es cualquier cuestión que crezca de la tierra, y si yo lo ocupo es sustentable. La pregunta es, y para también informarnos un poco más al respecto, ¿cuáles son las características que debe tener un material orgánico para poderlo emplear en construcción con tierra? Bueno, cuando queremos utilizar tierra en una construcción como un muro, un bloque, o hacer un bloque, por ejemplo, generalmente estamos hablando de tierras que tienen entre el 30 y 40% de arcilla, o que son catalogados como suelo franco-arcillosos. Estos suelos pueden tener mayor cantidad de arcilla, y estos se mejoran en combinaciones con arena de río, que también está disponible en la zona. Las propiedades del suelo, mientras tengamos arcilla o suelo arcilloso disponible, se realizan pruebas para irlo adecuando para que queden en las proporciones que acabo de comentar, entre 30% de arcilla. Los suelos
se combinan además con limos. Todo depende de la forma en que se usan. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar un elemento con tapial o tierra apisonada, normalmente podemos tener menor cantidad de arcilla. Pero si lo que nosotros deseamos tener es un mortero para recubrimiento, tenemos que incrementar un poco también la arcilla. Hay suelos arcillosos que se conocen como expansivos. Estos casos también hay alternativas y estrategias para mejorarlos. Algunas son, por ejemplo, el uso de la cal o de otros estabilizantes para que no se expandan en presencia de la humedad y puedan causar fisuras o algún tipo de falla estructural. Otras formas también que conocemos no existen, eso también es algo importante y qué bueno que se da la pregunta, no existe una receta estándar para estos materiales y que sirva para todos. Cada zona, debido a todo el medio circundante, necesita contextualizar su material, necesita ser evaluado y garantizar que se cumplen los requisitos que aquí acabamos de hablar. Todo lo que yo platiqué funciona para la zona conurbana y hemos visto con otros proyectos, como uno que tiene la doctora Teresa Sánchez en Veracruz, funciona para la zona de Veracruz y estamos viendo que funciona para la zona de la Huasteca. Pero no quiere decir que vaya a funcionar en la Ciudad de México, aunque ya hay investigaciones de estudios similares, o en Chiapas, aunque también ya hay en estudios similares. Esto es, bueno, no hay un estándar de tierra. Tenemos que hacer los estudios, las evaluaciones, pero la ventaja es que estos estudios no son tan costosos, ya tenemos una base y que podemos emplear. Con respecto a los aditivos, generalmente los aditivos cumplen con ciertas características de viscosidad. Hemos visto que las amilopectinas, principalmente estos componentes que producen un medio viscoso en nopal y en sábila y en otras sabias, pueden fusionar. Las acacias también pueden funcionar los extractos. Y bueno, así podemos tener diversos componentes que estamos seguros que funcionan en cualquier lado y no hemos batallado para nada en la sábila y el nopal, pero podemos tener otros. Muchas gracias, doctor. Brevemente, porque se nos está terminando el tiempo, coloca aquí el doctor Felipe Caballero con respecto a al diseño bioclimático y la construcción sustentable. Y la pregunta es, ¿cuál es la influencia que debería haber de ese tipo de investigaciones en facultades, colegios, centros de investigación sobre los reglamentos y la legislación de la construcción para mejorar la aplicación o llevar la aplicación del diseño bioclimático y sustentable? Bueno, hay ciertas ciudades del país que ya han luchado por la construcción con tierra. Lo han logrado en parte Oaxaca, Chiapas, la Ciudad de México y Tijuana. Nosotros tenemos que lograr, después de ver que comprobamos la seguridad, debemos lograr que las empresas privadas también se interesen por el material. Es importante señalar que toda normatividad mexicana requiere para que se inicie la intervención de la academia y del sector privado. Ya tenemos nosotros una norma que de hecho nació en la facultad hace 10 años aproximadamente, de bloques de tierra comprimida. Esos bloques de tierra, la norma pudo nacer porque se tuvo un contacto con Calidra y en conjunto impulsaron la norma oficial, la única norma que existe de tierra en el país. Nació aquí en la facultad. Así como tuvimos este proceso, que es un proceso lento, debemos poderlo lograr con las otras instituciones. Uno de los problemas que hemos tenido es que continúa existiendo cierta negativa o esta, bueno, seguimos teniendo este problema de percepción. Entonces, nosotros esperamos, bueno, tiene que seguir esto, como también comentaba, tiene que ir acompañado de un diseño. La palabra que utiliza el doctor es acertada, es un diseño bioclimático. Esto quiere decir que por sí mismo considere el contexto natural circundante con respecto a vientos, soleamiento y humedad.
es un conjunto de consideraciones que se realiza y bueno, es responsabilidad de todos, ¿no? La mayoría de las carreras tiene una relación u otra. A veces no lo queremos ver, a veces queremos echar la chamba solamente a un lado, pero nosotros, bueno, los arquitectos hemos reconocido la necesidad de interactuar con los otros medios y bueno, esta forma multidisciplinar de aplicar conocimiento. Pues agradezco mucho su presentación, doctor, y muchas gracias también por responder estas preguntas. Ya para darle continuidad a las actividades de este día, me voy a permitir hacer la entrega virtual de su reconocimiento por esta conferencia que usted tuvo a bien compartir en este 13º Congreso Internacional de la Academia Mexicana Multidisciplinaria, quien otorga el presente reconocimiento al doctor Edgardo Jonathan Suárez Domínguez por su brillante participación con la conferencia magistral Alternativa Sustentable para la Construcción como estrategia de solución a los problemas actuales de vivienda. Lo multidisciplinario en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, que es el lema de este 13º Congreso Internacional, firma la doctora Rebeca Silva Rodrigo, presidenta de la Academia Mexicana Multidisciplinaria. Posteriormente le estaremos haciendo llegar este reconocimiento de manera digital, pero por ahora, pues de manera virtual. Le agradecemos mucho, doctor, su participación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos por su atención. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Muchas gracias. Y pues agradezco mucho la presencia también de todos los asistentes a esta conferencia magistral. Vamos a dar continuidad a las actividades en esta sala 1, que son ya las ponencias orales, el segundo ciclo de ponencias orales que corresponden a esta sala.